A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 4 de enero del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro invitado la tarde de hoy. Se trata de Orlando Moreno. Él es activista de derechos humanos, coordinador del Foro Penal y de 20 Venezuela en Del Tamacuro. Conoce perfectamente el tema que vamos a debatir la tarde de hoy. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias, María Alejandra, por la oportunidad. Pues mucho interés de conocer la opinión y análisis, la información que pueda compartir nuestro invitado con nosotros a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas en distintos puntos de la geografía nacional que tiene que ver con la acción de grupos irregulares armados que en confrontación han dejado como saldo varias víctimas mortales. Ahora mismo pienso en los hechos ocurridos en la frontera con Colombia, a la altura del departamento de Arauca y en el sector Barrancas de Orinoco, en el estado Monagas. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, María, la verdad es que mi primer comentario con respecto a esto es que en nuestro territorio se nos encoge. O sea, Venezuela prácticamente se nos está quedando pequeña. La situación en estos dentro del país y con estos conflictos armados es algo que quieren ocultar. Y la verdad es que la verdad se le sola, que es una guerra. Hoy estamos en guerra. Aunque no queramos, estamos en guerra. Y hay una población indefensa que se desplaza. Y no solamente se desplaza dentro del territorio, sino hacia afuera, creando esa zozobra en estos otros países con la migración acelerada de venezolanos, ¿no? Y esto obedece a que hay una protección y una anuencia por parte del régimen. Cuando hablamos específicamente de ambos conflictos, por ejemplo el de Barrancas, el sindicato de Barrancas, que es la megabanda que empezó un conflicto bélico con el ELN, o el ELN empezó un conflicto bélico por el sindicato de Barrancas, esto no es nuevo. El sindicato de Barrancas tiene el poder sobre gran parte del territorio del sur del estado Monagas y gran parte del territorio del estado del Tamacuro. O sea, estamos hablando que el sindicato de Barrancas tiene más de 10 años liderando la zona. O sea, no es nuevo. O sea, esto quiere decir que 10 años de sometimiento tiene los ciudadanos de Barrancas del Orinoco con esta megabanda allí. Y ahí no manda alcalde, ahí no manda concejales, ahí no manda nadie. Ahí manda son ellos. Y esto quiere decir de que se ampliaron tanto que manejan la mayor cantidad de actividades ilícitas prácticamente creo que dentro del país. Estamos hablando de oro, estamos hablando de tráfico de gasolina, droga, trata de blanca, venta de armas y explosivos. O sea, su actividad es bastante amplia, porque tienen prácticamente todo la parte fluvial del estado del Tamacuro. Tiene incluso embarcaciones de trasladar venezolanos hasta Trinidad y Tobago y hacia Guyana. Y hacia Guyana incluso tenemos conocimiento que el mayor tráfico de gasolina, oro y venta de armas y explosivos es hacia Guyana. O sea, esto es un poderío increíble que, viendo el ELN, prácticamente un nicho bastante jugoso económicamente, intenta ahora desplazarlo. No es la primera vez que tienen un conflicto bélico. Hubo una oportunidad donde el municipio Casacolma, el estado del Tamacuro, también tiene, estando allí una mina, porque es frontera con San Félix de Puerto Ordaz, el ELN, hubo este conflicto bélico en ese municipio y ellos tomaron parte de los asentamientos que están en esa zona. Tomaron exactamente la población de Teacoa, los asentamientos campesinos llamados Cuyural, y ahí tienen una mina, el ELN, de nombre Valledupal.
Eso es lo que ellos están peleando. Y el sindicato Barranca tiene una mina en el municipio de Antonio Díaz llamada El Terror. Ya por el mismo nombre sabemos más o menos cuáles son las consideraciones que allí se viven. Entonces, hoy, mientras estamos hablando del conflicto que hubo el 1 de enero, lamentable, yo no creo en la cifra del régimen, yo creo lo que dicen los ciudadanos que están allí, que incluso muchos de ellos son familia y amigos que están asustados y que en este momento se desplazan a otros sitios menos inseguros. Me hablan más de 50 personas. Hubo camiones incluso llenos de cadáveres. ¿De qué estamos hablando? De que estamos en guerra. Y si esto no lo reflexionamos y que hoy la sociedad venezolana está entrando prácticamente en zozobra porque el territorio evidentemente se nos encoge, la comunidad internacional debe reaccionar. Estos grupos armados y guerrilleros no se van a quedar solamente en Venezuela, van a expandir como lo expandió en estos 10 años el sindicato Barranca, que tiene hoy el 70% del territorio del estado de Tamacuro, maneja 3 municipios, Pedernales, Antonio Díaz y Casacoima, parte del estado Bolívar y evidentemente todo el sur del estado Monagas, lo maneja el sindicato Barrancas. Fueron a su nicho y crearon esa situación que lamentablemente, se hizo público, pero para tratar de visibilizar lo que tiene años los barranqueños viviendo. Y no solamente los barranqueños, también Tucupita y también muchos sectores de la Tucupita fluvial. Claramente esta situación es lamentable de todo punto de vista, pero la comunidad internacional tiene que reaccionar, porque evidentemente solo no podemos porque hay un pacto entre el régimen y estos grupos criminales para sostenerse en el poder. Sí, permite nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a los hechos ocurridos en Barrancas de Orinoco, la información que pueda compartir con nosotros, las razones que motivaron este enfrentamiento que dejó que se sepa, según fuentes extraoficiales, al menos 9 víctimas mortales. Luego permanezco unos minutos más, al regreso le doy la palabra para contestar, ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la presencia de grupos irregulares en territorio nacional.
que, bueno, en las últimas horas han dejado como saldo en medio de combates y enfrentamientos varias víctimas mortales en territorio venezolano y también del lado colombiano. Nos acompaña Orlando Moreno, que forma parte del equipo del Foro Penal, pero también de 20 Venezuela en Delta Macuro, y yo le dejaba una inquietud a nuestro invitado acerca de las motivaciones de este hecho en concreto ocurrido la madrugada del 1 de enero de 2022. Te escuchamos. La verdad que en ambos episodios la confrontación es algo natural en los criminales, que es el control del territorio y las actividades económicas ilegales. Estamos hablando de que, por ejemplo, en este caso Barranca del Orinoco, la presencia criminal es comercial, sirve para negocios vía terrestres, cobro de vacunas, abigeato, tráfico de gasolina. O sea, y hay otro, por ejemplo, el municipio de Casacoima, la comunidad exactamente es la isla Socoroco, conocido popularmente como el Terror. Las actividades es minería ilegal, es narcotráfico, es prostitución infantil, es tráfico de gasolina, es venta de armas, pirata de río, cobro de vacunas. Estas son las actividades que comúnmente se dan en esta zona. Y claramente eso en el tema económico es muy, muy, muy jugoso. O sea, muchísima plata. Sobre todo narcotráfico y la trata de personas. Que más allá de que, bueno, muchos de los portales informativos hablan de narcotráfico nada más, ¿no? Aquí hay un compendio de varios delitos que allí incluso predominan. Y creo que en base a eso hay un reacomodo para poner ciertas piezas que ayuden al establecimiento, o en este caso a la normalidad que el régimen busca hacer ver a la comunidad internacional. Pero esa normalidad es pequeñas burbujas en capitales del interior del país que se explotan con estas noticias lamentables, y donde la gente, de manera con miedo, huye de estos espacios para lugares como este, y cuando hablan pareciera una película de terror. Pero es una realidad que ocurre aguas adentro en cada uno de nuestro territorio nacional. Y estas son cosas que realmente deberían llamar la atención de la comunidad internacional, y que sin duda alguna ayuden a proteger a la gente de esta situación que está viviendo. Ahora, sobre lo ocurrido, no sé si tienes información, es decir, la identidad de estas personas, si se trataba de ciudadanos de a pie o formaban parte de estas organizaciones criminales. ¿Qué información puedes compartir con nosotros acerca de este tema? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, vimos mensajes publicados por altos oficiales de la Fuerza Armada hablando del despliegue de efectivos militares en este sector. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Mira, en este caso hay una mezcla entre militares y personas que, evidentemente, por la misma situación en la que vive Venezuela, el secuestro y la falta de valores, ayudan a que, bueno, las personas de una u otra manera se quiebren y entren en este tipo de pactos con los criminales, ¿no? Y eso va creando como una especie de normalización, incluso en jóvenes, más que todo en jóvenes, que lo único que han visto es la revolución bolivariana. Eso es lo primero, una mezcla de ambos. Y lo segundo es, pues, hay un pacto, y el pacto es protegerse unos con otros, protegerse entre el régimen y estos grupos para sostenerse en el tiempo, para sostenerse bajo el dominio del terror, del miedo, de las balas. Eso es lo que ellos intentan decirle no solamente a los ciudadanos dentro de Venezuela, sino al mundo. Ahora, ¿cuál es la situación de los ciudadanos en ese sector? Es decir, ¿cuál es la forma de vida? La situación en general en Venezuela es francamente crítica a la luz de lo que arrojó la ENCOVI, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, pero en estos sectores, ¿cuál es la situación de la ciudadanía? ¿De qué viven?
o digamos, el avance, a qué responde el avance de estos grupos criminales en estas zonas del país? Te escuchamos. Ellos quieren hacer ver de que estos son paraísos, donde no hay ningún tipo de inseguridad, porque lo que avalan la seguridad son ellos. Y le permiten al comerciante, al productor, al empresario ir hacia esos sitios y vender sus productos. Pero claramente hay una vacuna. Entonces viven es de las vacunas, viven de la protección. Por ejemplo, viene un productor y se le pierde 2, 3 cabezas de vaca, y va hacia el sindicato Barranca y el sindicato se las recupera y en este caso el productor tiene que pagar con 1 o 2 cabezas de ganado al sindicato. Entonces están viendo de que esto es ese negocio de ellos flexibilizar a la comunidad, les da la posibilidad de ellos sostenerse. O sea, todo el mundo trabaja, el campo, la ganadería, o sea, pero tienen que darle una vacuna a ellos prácticamente diaria para sostener el mismo sistema de estos grupos criminales. De eso viven. Tenemos que hacer una nueva pausa para ir a policía. Al regreso le dejo la siguiente inquietud a nuestro invitado. ¿Desde cuándo han establecido este control estas organizaciones criminales? Al menos en Monagas, en Del Tamacuro, según la información que maneja nuestro invitado. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 hablando acerca de la presencia de grupos irregulares armados en Venezuela, tomando en consideración lo que ha ocurrido, insistimos, comenzando este año 2022, no solo en Barrancas de Orinoco, en Monagas, también
en el sur de nuestro país, en la frontera con Colombia, en el departamento de Arauca. Nos acompaña Orlando Moreno y le deja una inquietud porque da la impresión de que esta situación ha tomado años, no ha ocurrido de la noche a la mañana. ¿Qué puede comentarnos? Sí, completamente. Por ejemplo, en el caso de la megabanda Sindicato de Barrancas o el ELN, es que cuando nosotros vemos que en una cárcel hay planes y es una cárcel, ¿qué quedará de los pueblos alejados de las capitales de los estados? O sea, estamos viendo de que esto viene trabajándose en proceso para sostener un sistema. Estamos hablando de que aquí hay impunidad por todos lados y el mayor esfuerzo o el mayor regalo para estos criminales es la impunidad. Ellos trabajan con sus propios recursos, pero cuando viene el Estado y le ofrece impunidad, sin duda alguna el proceso es un poco más rápido, y es por eso que existen los pactos donde se juega muchísimo dinero. Entonces es aquí donde crecen grandes cantidades de personas, de estaferros, que sin duda alguna llenan estos sitios de grandes fincas, de grandes ganaderías, y claramente uno no es tonto, uno sabe que de una u otra manera esto tiene un desenlace poco honesto, ¿no? Entonces aquí es donde se van dando de cuenta las personas que viven en estos sitios que Monagas y distintos estados del Tamacuro, que son prácticamente fronteras con otros países o hacia el mar, se dan cuenta de que esto es una maravilla económicamente hablando para estos grupos criminales que se sostienen en base a lo que te comentaba anteriormente sobre el terror, las balas y el miedo. Ahora, yo tengo que preguntarle, y creo que es importante destacarlo, acerca de la presencia, por ejemplo, de grupos irregulares colombianos en Monagas. ¿Desde qué fecha hay información sobre este tema, si existe? Lo escuchamos. Cuando hablo de que el territorio se nos encoge, es que estamos hablando, por ejemplo, del arco minero, que lo han destruido para sacar una gran cantidad de oro ilegal. Y ellos investigan los sitios alrededor de estas zonas donde se da este tipo de delitos. Y quieren más. O sea, la avaricia los lleva a querer más y a quitar o llevarse por el medio a quien esté incluso como obstáculo de eso que ellos quieren. Y eso hoy representa la megabanda del Sindicato Barrancas. No es Monagas, porque pareciera, bueno, Monagas está bien, y el sur que controla el Sindicato Barrancas para su comercio terrestre y fluvial. Pero estamos hablando que el sindicato tiene toda la parte del estado del Tamacuro, la parte fluvial, donde se maneja todo. Todo el comercio ilegal está en el sitio fluvial. Estamos hablando de que son extensa geografía que ellos abordan para cometer este tipo de delitos. El ELN no se va a quedar atrás, ve de manera bastante provechosa este sitio que es frontera con el municipio de Tucupita, que está prácticamente a 20, 30 minutos en carretera desde un sitio a otro, y de San Félix en Puerto Ordaz, que prácticamente está a la misma distancia. O sea, el territorio se nos encoge por eso, porque donde haya presencia de grupos guerrilleros como el ELN, van a querer más y van a arropar más. En cualquier momento lo tenemos en Lechería, en cualquier momento lo tenemos en Maturín, en cualquier momento lo tenemos en Barquisimeto. O sea, estos señores no se van a quedar solamente con este territorio. Ellos siempre van a querer más y van a buscar siempre avanzar en su intención y comercio de lo que ellos trabajan. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, tomando en consideración su área de competencia, sobre la situación de los derechos humanos, de los ciudadanos que habitan en estos sectores bajo el control de estos grupos criminales. ¿Qué puede decirnos? Hoy en este momento se están desplazando una gran cantidad de venezolanos por el conflicto bélico. Antes estábamos hablando, bueno, que la diáspora es por el hambre, es por la crisis. No, había algo allí que estaba renaciendo y de manera muy acelerada, que es por el conflicto bélico.
indígenas. La gran mayoría de nuestros indígenas guaraos, por ejemplo, están en Brasil en las calles. ¿Y es por qué? Porque los indígenas eran prácticamente los pioneros en que utilizaban estas mafias para trasladar la droga, la gasolina, y se fueron porque la persecución, el amedrentamiento, incluso han llegado a asesinar una gran cantidad de indígenas en estas zonas fluviales, que la familia decidió irse del país porque el conflicto es cada vez mayor, el conflicto bélico es cada vez mayor. Entonces, ellos de otra manera están supuestamente ayudando en la economía, pero en el conflicto bélico, que es lo esencial para poder vivir y convivir dentro del país, no. Esto es cada vez aún mayor, y es por eso que la gente hoy se desplaza prácticamente caminando. En estos momentos que estamos hablando, en Barranca Orinoco se están desplazando muchísimos venezolanos hacia la capital del estado de Monagas o hasta Tucupita, pero para querer irse del país. O sea, eso es lo que uno escucha de los venezolanos que están prácticamente con miedo viviendo esta zozobra, y que ellos dicen que aquí no pasa nada y no va a pasar nada. Y lo que realmente este es un llamado a la comunidad internacional de que tienen que actuar ya. Esto puede incluso llegar a las narices a estos países, y va a ser tarde si esto no se le da prácticamente un parado. Ahora, en nuestro país, digamos, hay varias agencias de la comunidad internacional, hay representantes incluso de la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos. ¿Estas instituciones tienen conocimiento de lo que está ocurriendo o no? ¿Qué puede decir? Totalmente. O sea, todos los días ellos tienen esta posibilidad. Por ejemplo, yo te voy a contar una situación personal. El 21 de noviembre, lamentablemente murió un familiar y tuve que ir. Estaba en Maturín y viajé hasta Tucupita. Y en la entrada de Barrancas del Orinoco veía 3 vehículos estacionados. Una señora que iba hacia Barrancas, desde Maturín hacia Barrancas, se bajó y me pidió el favor de bajarle unas bolsas de unas compras que ella iba a hacer en Barrancas, pero el carro no iba entre Barrancas, sino en el cruce de Barrancas, donde está un puesto de alcabala. Y pude ver que la camioneta que estaba era la camioneta de la Unión Europea. Y al bajar las bolsas, la señora dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se mueven los carros? Fácil. Yo escucho al fondo decir que están esperando autorización de allá adentro para que lo de la Unión Europea ingresaran a Barrancas. O sea, estaban pidiendo permiso al sindicato de Barrancas para ingresar a verificar o a ser veedores, como vinieron a hacer ellos, para que eso, no sé, estaban esperando allí la autorización del sindicato de Barrancas. O sea, hasta ese punto es que tenemos aquí, o sea, todo el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela. Desde la Unión Europea lo sabe, desde la ONU lo sabe, de la Misión de Determinación de los Derechos Humanos, pero ¿qué pueden hacer si prácticamente el ciudadano está secuestrado? Ahí está, han hecho nada más comunicados, pero hablan de esta situación poco, porque incluso quienes tienen la valentía de declarar o dar su testimonio es perseguido, es amedrentado, es detenido. Entonces, ellos lo saben la situación que hoy ocurre en cada uno de los espacios o del territorio del país, pero me lo han dicho, o sea, no pueden hacer absolutamente nada. ¿Por qué van a hacer? Le dice que hay esto y esto, pero ¿qué hacen? O sea, no hay una efectividad por parte de los organismos internacionales. Yo creo que aquí son los estados quien tiene que tomar las cartas en el asunto y decir, mira, ya va, vamos a detener esta situación. Y hay mecanismos internacionales que ayudan, el R2P, el TIAR, o sea, hay para proteger a los pueblos, que no solamente son las instituciones como por ejemplo la ONU, en este caso, que están dentro del país. Orlando Moreno, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, activista de derechos humanos, coordinador del Foro Penal y de 20 Venezuela en Deltamacuro. Gracias por el testimonio, por acompañarnos estos minutos ofreciendo información a propósito del tema que hemos debatido la tarde de hoy, que tiene que ver con la presencia de grupos irregulares armados, que ha quedado en evidencia producto de los hechos lamentables ocurridos en Barrancas de Orinoco, en Monagas, que dejaron, según cifras extraoficiales como saldo inicial, 9 víctimas mortales.
y lo ocurrido en el departamento de Arauca, fronterizo con nuestro país. Un enfrentamiento entre grupos irregulares que dejó como saldo más de 20 fallecidos. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela.